Súbete en ese viaje para conocer culturas, tradiciones, gastronomía y maravillosas comunidades. El tiquete para conocer el mundo lo tienes aquí, en Sin Visa por el Mundo, el espacio radial del Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Iniciemos y a disfrutar. Sin Visa por el Mundo, regresamos con este podcast que nos habla de viajes, turismo, política nacional, política internacional. Este espacio es creado por el Programa Académico de Pregrado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y los 105.4 FM Juan de Castellanos. Les habla Ricardo Rodríguez y Paola Chinome. Pao, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Ansiosa de conocer el tema del día, Richie. Claro que sí, el tema del día es bastante interesante, es muy actual y nos va a dar muchísima información de lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo. Pero pues para hablar acerca de ese tema, para introducirnos en una nueva dinámica hoy en Sin Visa por el Mundo, nos acompaña nuestra experta y guía de Sin Visa por el Mundo, la profesora Andrea Hernández de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Pues, profe Andrea, muy buenos días. Hola Richie, muy buenos días también para Pau y para todos los oyentes que están conectados con nuestra emisora de La Juana a esta hora de la mañana. Sin Visa por el Mundo nos acompaña nuevamente con un tema interesante y que está prendido. Lo digo así, ¿por qué? Porque hoy por hoy está en boga. Se trata de ese conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia, profe. Sí, es un tema que pues lleva, como bien lo dices, ahorita está casi que se volvió a tocar el tema, y es porque nosotros llevamos una serie de sesiones, llevamos unos días, llevamos aproximadamente, hoy completamos 10 días y vamos de mañana a terminar una ronda de las denominadas vistas orales que se están dando en el marco del presunto incumplimiento que alega Nicaragua sobre el fallo que dio la Corte Internacional de Justicia en el año 2012, en donde pues digamos, estoy haciendo comillas y eso no se ve pues en radio, pero pues donde arregló, que finalmente no ha sido un arreglo del todo, los distintos temas de soberanía y los distintos temas de fronteras marítimas respecto al problema que tenemos entre el estado de Nicaragua, que es un estado centroamericano, y pues nuestro país, Colombia. Muy bien, para conocer más al respecto, nosotros vamos a presentar este panorama internacional. Panorama internacional, noticias, información, actualidad. Bueno, el panorama internacional nos invita a conocer este tema tan interesante, Nicaragua y Colombia. Cuéntanos, profe, ¿desde dónde viene esta problemática? ¿Qué sucedió entre estos dos países para que empezaran esta discusión a nivel mundial? Bueno, esto viene desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver además también con el manejo político que se ha tenido en Nicaragua. Recordemos que Nicaragua viene siendo gobernada por más que un mismo partido, por una misma persona desde hace muchos años. Ortega. Y desde hace, exactamente, pues no vamos a hablar de esas joyitas porque no es tema de competencia de este programa específicamente, pues ni cómo llegó al poder, ni todo lo demás, eso será para otro programa, pero específicamente lo que ha ocurrido entre Colombia y Nicaragua es que Nicaragua empieza a reclamar, si ustedes se centran en un mapa en un mapa mundial, pues es simplemente un mapa, sin un mapa mundial, pues no va a haber mucha más cercanía del territorio de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos con específicamente pues este país centroamericano, está muy muy cerca de sus costas. Y esto, así como, digamos, al ojo se puede prever, es lo que va a empezar a señalar Nicaragua desde hace muchísimo tiempo. Y el problema específico que se va a dar, que se firmó en 1928, un tratado que es el que, digamos, nos mantiene todavía a nosotros con el tema de la soberanía, que es el Tratado de Tierra Bárcena, en donde pues se va a entregar finalmente y se va a determinar que estos territorios le pertenecían a nuestro país, y ya vamos a ver por qué desde ese entonces. Pero ¿cuál es el tema? Nicaragua va a empezar a decir el tratado es inválido
porque en esa época Nicaragua no estaba dominada por nicaragüenses, sino por los Estados Unidos. Entonces, por eso, dicho tratado debe carecer de validez. Esos, digamos, fueron los principales argumentos que desplegó la República de Nicaragua. Lo que empieza a pasar es que dicen, además, mire, además para 1928 no existía todo este tema del derecho del mar, que es muy interesante en derecho internacional público, que marca una serie, digamos, específica de territorio según la proximidad de las islas y según la proximidad de absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a empezar entonces a ocurrir específicamente con este tema el tratado? Que Nicaragua durante muchos años era lo mismo, hasta que en el año 2001, estamos hablando de hace 20 años, van a cumplir 20 años en diciembre, se inicia un proceso ante la Corte Internacional de Justicia en donde nos van a demandar a nosotros y van a decir, pues miren, básicamente necesitamos que nos digan cuál es el título territorial, que la Corte nos diga cuál es el título territorial y cómo se va a delimitar marítimamente Colombia y Nicaragua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a nosotros nos va a ir, es que uno ya no sabe ni qué decir, nos va a ir parcialmente bien, por decirlo así. La demanda empieza en 2001, en el 2007 la Corte pues abroga competencia y dice, yo tengo, pues por la capacidad que tengo jurídicamente interna, de carácter internacional, puedo decidir sobre este conflicto, y en 2007 nos va a decir lo primero, ojo, y eso se hace en un proceso en donde se marca una serie de excepciones, son las excepciones preliminares, y dicen, miren, definitivamente la soberanía de Colombia no tiene discusión en cuanto al tema de las islas, es decir, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los Cayos. Sin embargo, pues lo que queda, digamos, a la deriva es el tema de las aguas. ¿Por qué? Y digamos que históricamente, ¿por qué San Andrés, Providencia y Santa Catalina son nuestros? Esto tiene que ver con nada más y nada menos que una orden real que se da cuando todavía éramos una colonia española en el año de 1803. Antes de 1803 estas islas pertenecían específicamente a la Capitanía General de Guatemala. En nuestro país se dividía pues políticamente en algunas capitanías, en algunos otros centros, pero se va a asumir que la Capitanía General de Guatemala tenía abandonadas esas tierras y se le va a entregar al virreinato de la Nueva Granada. Y esto es porque un gobernador de San Andrés decía, mire, con Guatemala no nos sentimos seguros porque pues evidentemente San Andrés era víctima de muchos saqueos y de muchas cosas por parte de los piratas, necesitamos que el virreinato se haga cargo de nosotros. Entonces, de 1803, digamos que le quitan eso a la Capitanía General de Guatemala y pasa a ser parte de la Nueva Granada. Y pues nada más y nada menos que durante mucho tiempo va a estar, si bien bajo el tema y el dominio colombiano, pues vamos a tener un tema muy complejo que tendremos que entender, y es que sí, San Andrés durante mucho tiempo, y todavía yo puedo decir, pues tiene un tema de olvido y de rezago por parte no solamente del Estado colombiano, del gobierno colombiano, sino también yo creo que de conciencia de nosotros mismos como las personas que vivimos en este país, de la importancia que tiene este territorio. Entonces, jurídicamente, desde ese entonces y posterior a la independencia, por un principio que se llama el uti possidetis iure, que es muy interesante en internacional público, y lo que marca es que las fronteras, los territorios iban a quedar tal cual como estaban antes de los procesos de independencia. Entonces, lo que empieza a pasar específicamente es que cuando se da el Tratado de Sierra Bárcena, se marca un punto de división y se dice todo lo que esté del meridiano 82 hacia acá es de Colombia y lo que esté hacia allá es de Nicaragua, y eso es lo que finalmente nos va a molestar tantísimo al Estado nicaragüense, que empieza esto. En 2007 tiene digamos, embate y supremamente complicado, y nosotros estábamos muy confiados y dijimos, nos fue súper bien, nos dejaron las calles, las islas, nos dejaron todo, pero pues nada más y nada menos, el fallo final en 2012 va a ser bastante adverso para Colombia en cuanto a que perdimos muchísima agua, pues muchísima agua, y pues en el agua no solamente es el tema de la navegación, sino también de la propia supervivencia de los raizales, de las personas que pescan de manera artesanal, y pues sobre todo de esa idea que tiene de explotación también en Nicaragua sobre ese territorio marino que se le entregó por parte de la Corte Internacional de Justicia, que fue bastante amplio, y si bien lo tenemos sobre las tierras,
Más o menos para que ustedes se hagan una idea, nosotros perdimos más del 43% de las aguas que teníamos sobre el territorio con el fallo del año 2012. ¿Qué es lo que va a pasar para entonces? El expresidente Juan Manuel Santos va a decir que rechaza el fallo, pues eso suena muy bonito, sí. Pero pues uno no puede rechazar un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Se van a hacer cosas tan, con todo respeto, pues tan absurdas como decir que se desacata el fallo, eso tampoco se puede hacer. Estamos hablando del Tribunal Internacional más importante, que además está adscrito a la ONU, y nada más y nada menos pues van a seguir con todas estas problemáticas. Esto hace que el año siguiente, gracias como a esos desacatos, Nicaragua empiece a formular digamos un tema de incumplimiento que no está, dice, mire, no se está cumpliendo con lo que se señaló, y por eso es que estamos en este periodo de alegatos durante estos días. Muy bien, ahí está entonces, reconocimiento de todo lo que ha sucedido durante estos años, el origen de las islas como territorio colombiano, y bueno, un aprendizaje interesantísimo, Pau. Sí, es verdad, Ricardo. Profe Andrea, quisiéramos saber qué piensan los ciudadanos de estas islas que, bueno, no se sabe si son de Nicaragua o si son colombianas, como que está en esta disputa. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Cuál es la posición de ellos? Pues la posición de ellos es definitivamente, y es muy curioso, en medio de este abandono estatal al que están sometidos, en medio de cosas tan complicadas. Pues yo últimamente no he ido por temas de pandemia y por otros temas que se presentan por ahí, pero definitivamente ellos prefieren el tema de ser colombianos, además que pues no tendrían ningún tipo de decisión sobre si aunque el territorio ya definitivamente, las islas son colombianas, sí. Y ellos dicen y prefieren, pero yo creo que alguna vez me pasó, yo visité Providencia hace unos años y quedé impactada porque yo me imaginaba en ese entonces pues un territorio casi inhóspito que digamos tendía mucho hacia el tema yo decía, no, deben vivir muy mal, debe ser un tema muy complejo, y no, descubrí finalmente que ellos se dan como sus propias cosas, tienen además creencias muy distintas a las nuestras, y eso es supremamente interesante. La forma y la cultura de ellos es muy diferente. Ellos, digamos, tienen desde lo religioso, que es una concepción que nos marca muchísimo a nosotros, ellos siguen otro tipo, digamos, distinto de cultos. Su forma de ser, digamos, culturalmente nosotros vinimos hacia nuestras costas en Colombia, pues somos gente que es muy alegre, que le gusta mucho la fiesta, el ruido, la música. Allá no, y allá eso es un choque que tienen muchas veces ellos con el turista, porque son personas mucho más reservadas, que tienen sus tradiciones, su lengua propia, que es el creol, que es una mezcla entre español, entre inglés, entre incluso holandés, y son mucho más cautos respecto a eso, pero ellos definitivamente dicen, no, nosotros somos colombianos. Yo alguna vez decía, y cuando fui a Providencia quedé impactada por ejemplo, el nivel educativo en Providencia, el nivel escolar de los jóvenes es muy bueno, así estén tan alejados, así estén, digamos, en otro punto, y ellos finalmente se sienten colombianos. ¿Cuál es el problema? Pues que perdieron el 43% del territorio marino, y a eso hemos ido mucho desde Colombia. Pues, ¿quién puede pescar? ¿Quién puede nada más y nada menos sobrevivir si está viviendo en una isla? Y pues esos son, en estos días yo pues he estado bastante pendiente de lo que se ha señalado, y es específicamente los alegatos de nuestro país. Primero, decir, nosotros no tenemos, o prueba, pues, jurídicamente es muy interesante porque se dice, Nicaragua lo que está diciendo es que los buques colombianos están violando el espacio marítimo. Entonces lo que uno hace en un tribunal es decir, listo, mucho de lo que dice, pero pues pruébelo. Y adicionalmente que se están violando los derechos mínimos de los habitantes para poder pues explotar esto que han explotado durante muchísimos años, y que están violando pues también los derechos propios de los habitantes de la zona. Bueno, es un tema bastante denso porque jurídicamente y legalmente es un estudio que lleva mucho tiempo. La vicepresidenta de Colombia se acaba de unir a este equipo de apoyo a Colombia, y pues nos comentas que están en reuniones por estos días. ¿Cuándo se hará definitivamente un fallo en el cual o se beneficie a los habitantes o se niegue a los habitantes poder pescar en estas aguas territoriales nicaragüenses o colombianas? ¿Qué sigue? ¿Qué etapa sigue para Colombia, profe? Pues es que aquí hay dos cosas, hay dos reclamaciones distintas que se hacen sobre el tema. Aquí se está resolviendo, digamos, un mínimo, que es que no se está cumpliendo el tema de las aguas.
hay que esperar, definitivamente no puedo decir como no va a salir en tanto tiempo. Las audiencias efectivamente sí se acaban mañana, que es nada más y nada menos cuando se acaba como esa etapa oral de los distintos alegatos, pero pues hay que contar, por ejemplo, que desde 2013 hasta el año 2019 fue más o menos cuando se permitió el tema escrito. Estamos hablando durante más de 6 años, donde lo que se dio fue todo el tema escrito. Hasta ahora estamos llegando a la etapa oral, así que saber finalmente cuánto cesará todo el tema de los alegatos, pues nada, esperar a ver qué es lo que van a decir los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, con un tema muy interesante. Además que fue una contraofensiva colombiana muy difícil, y ha sido muy difícil porque Nicaragua nos demandó y nosotros lanzamos 4 contrademandas. De las 4 contrademandas nos prosperaron 2, y tenemos pues que esperar efectivamente que el tribunal dé su fallo, que tendrá pues nada más y nada menos un tema de inapelabilidad. Aunque el gobierno colombiano ha tomado decisiones, ha dicho no, es que una corte no puede determinar límites, ha sido una de las posiciones, pero finalmente pues tendremos, yo creo que en el fondo, que acogernos, y más que todo lo del tema de respetar esto, y Richie se refería a un tema muy difícil, y es que a la Corte en el fondo no le va a importar, o la Corte no va a fallar según, yo creo, sobre los intereses de los habitantes, sino específicamente sobre lo político, sobre los límites, sobre cómo funciona este tema alrededor de los tratados internacionales, y sobre nada más y nada menos de cómo se va a adjudicar este tema específico. Si bien eso está respecto a las aguas, también hay otra disputa, lo que les decía, de eso vamos a seguir oyendo durante los próximos años, y pues sobre todo por las pretensiones que tiene Nicaragua por las aguas. Siempre se ha dicho que lo que busca el señor Daniel Ortega en sus múltiples conversaciones con el gobierno de la República Popular de China es quizás el establecimiento de un canal interoceánico que no vaya hasta Panamá, sino que por Nicaragua se rompa la tierra y se permita que exista un canal allí, y pues que esto tendría múltiples beneficios económicos para Nicaragua. Así como dicen por ahí, amanecerá y veremos a ver si esa era la intención de Nicaragua. Muy bien, información muy interesante que nos brinda la profesora Andrea desde Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un tema que va a estar en bastante movimiento por estos días y esperando pues resultados. Lo más importante es que ojalá se piense muchísimo también en los habitantes de estas zonas territoriales colombianas, y que desde el gobierno nacional, en serio, protejan a estas personas. Ya vimos que son esa respuesta que se tuvo a raíz de los desastres naturales que se presentaron en las islas, pues vemos que el apoyo ha sido muy regular. Esperamos que pues en serio se pongan a la tarea de vigilarlos, cuidarlos, y de esa forma ahí sí defender esos territorios, porque los defienden pero no los protegen, no los cuidan. Bueno, son cosas que pasan solo en Colombia. Profe Andrea, nosotros muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy con estos temas tan interesantes. Recordemos, Sin Visa por el Mundo, todos los jueves a las 7:45 en el magazine Viva la Juan, un espacio en el cual podemos conocer mucho más acerca de la política colombiana, la política internacional y los viajes a través del mundo. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Richie, y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, muy bien. Sin Visa por el Mundo, un espacio que nos brinda muchísima información, Pau. Bueno, nosotros nos vemos entonces dentro de 8 días por los 105.4 FM Juan de Castellanos para conocer otro tema, ¿no? Otro tema en Sin Visa por el Mundo. Sí, esa es la oportunidad para aprender y para compartir desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Si usted se perdió este podcast desde el principio y quiere volver a escucharlo porque le interesa este tema, pueden escucharlo a través de nuestras plataformas en SoundCloud. En instantes lo subiremos para que ustedes le den play. Bueno, con muchísimo gusto. Desde SoundCloud investiguen mucho más acerca de Sin Visa por el Mundo. Los despedimos 8 y 9 de la mañana. Que tengan un feliz día con toda la música que les programamos en la emisora de la Juan. Hasta pronto.